Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regaló este precioso libro, que es una guía para nuestro peregrinaje en esta tierra. Hoy vamos a ver quiénes se van a ir cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Como texto base vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 50, el versículo 4 y el 5. Dice: en el nombre de Jesús, y toda la gloria es para Dios. Dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En esta primera parte dice: convocará a los cielos de arriba. Sabemos que la Escritura dice que en el cielo se tocará la trompeta, una trompeta de Dios, y también dice que juzgará a su pueblo. Recordemos que el apóstol Pedro dijo que, o el apóstol Pablo, no recuerdo bien ahorita, dijo que el juicio de Dios comenzará por su propia casa. Pero vamos a enfocarnos en este versículo que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Júntenme, dice arriba en los cielos, júntenme mis santos. Dice la palabra que Dios enviará a su Hijo, y los que, si Dios lo concede, seamos hallados dignos de ser levantados, recibiremos al Señor en el aire. No debemos de confiar que ya nos vamos a ir, porque el mismo apóstol Pablo, que Dios lo usó de manera tan tremenda y tan poderosa, él dijo: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que lucho para alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Sin embargo, pues ahora cualquier persona, porque hace una confesión de fe, dice que ya es cristiano, y le hacen creer que se va a ir con Dios al cielo. Entonces, vamos a ver quiénes se van a ir. Aquí dice: los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que un pacto es de dos. En un pacto, tú te comprometes en unas cosas y la otra persona se compromete en otras cosas. Así que aquí está hablando de los que hicieron un compromiso con Dios y Dios se comprometió con ellos. ¿Cuál es el compromiso de Dios para nosotros? Bueno, pues está allí aquí muy claro, está lleno de promesas y de bendiciones, lo que Dios se compromete a darnos. Pero ¿qué es lo que el que cree en Jesús tiene que darle a Dios? Bueno, número uno, en el libro de Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo primero que Dios nos demanda es el corazón, pero aquí aclaro, no es como los hipócritas dicen que Dios lo que quiere es lo de adentro, que lo de afuera no le importa. Eso es falso, porque también el apóstol Pablo dijo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Esa doctrina ridícula de que Dios lo que quiere es lo de adentro, Él no mira lo de afuera. La salvación no es por obras, eso lo han inventado los que no han hecho un compromiso con Dios, los que no han hecho un pacto con Dios. Entonces, ellos piensan que se puede entrar por otra parte, pero Jesús dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Qué otra cosa incluye este sacrificio de parte tuya hacia Dios? Bueno, en el momento en que tú te comprometes con Dios, dejas de ser esclavo del diablo para convertirte en esclavo de Dios o en siervo de Dios. Solamente que la palabra griega para esclavo significa, para siervo significa eso, el esclavo de la condición más baja. Tú te conviertes en esclavo de Dios para hacer su voluntad, no la tuya. ¿Y qué otra cosa incluye este compromiso que tú haces con Dios? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, los que hagan caso a ese compromiso son los que se van. Es decir, si tú vives una vida de amor a Dios y al prójimo, como está escrito, si tú vives una vida de servicio porque eres esclavo de Dios, si tú miras por los caminos de Dios y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, si tienes una vida de oración, de lectura, no estoy diciendo que te la pases todo el día de rodillas, pero que ores, que le escudriñes la palabra. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque en la oración, volvemos a lo mismo, al pacto. En la oración tú le hablas a Dios. Pero Dios, ¿cuándo te va a hablar a ti? Dios te va a hablar cuando abra su palabra. Cuando habla su palabra, Él te va a hablar. Pero si tú nada más oras, tú oras pero no lo dejas hablar.
Y si tú nada más lees, pero no oras, pues Dios está hablando, pero tú no le dices nada. Y la Escritura dice, pedid y se os dará. Entonces, si tú ya hiciste ese compromiso con Dios, bueno, pero aquí dice pacto con sacrificio. Y que es aquí donde empieza el problema, ¿verdad? Dios hace un pacto contigo a través del sacrificio de su Hijo. Porque la Escritura dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de su Hijo Jesucristo. No estoy dando citas porque tú ya las conoces, tú las debes de saber. Tú debes de saber dónde están las citas. Además, los antiguos predicadores no decían, como dice en el libro tal, fecha tal, como dice en el libro tal, versículo tal. No, ellos decían para que se cumpla la Escritura. Y estoy hablando con gente que creo que conoce las Escrituras. Entonces, ¿quiénes se van en el rapto? Los que hayan hecho un compromiso con Dios. En pocas palabras, voy a resumirlo en las palabras del Maestro. ¿Quiénes se van con el Señor? Los que hayan nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo están en Cristo. Y si están en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya no hay padrinos. Ya no hay ahijados. Ya no hay fiestas. Ya no hay partidos de fútbol. Ya no hay balnearios. Todo eso ya pasó. Ahora, como mi vida no me pertenece porque fue comprada por Dios y soy su esclavo, debo de vivir una vida en obediencia y servicio a Dios. Yo sé que cuesta trabajo aceptar, no entender, se entiende, pero cuesta trabajo aceptar, porque has vivido un evangelio como tú has querido. Tú lo has acomodado a tu antojo. Y que alguien venga y te diga la verdad, pues simple y sencillamente no lo aceptas porque no es tu evangelio. Y toda la gloria sea para Dios. Los que hicieron conmigo pacto, sacrificio. Bien, en otro estudio vamos a ver lo que significa el sacrificio del cristiano hacia Dios. Lo vamos a ver en otro estudio, que el Señor nos lo conceda. Ahora estamos viendo que Dios hace un sacrificio contigo, con su Hijo, para que tú seas reconciliado con Él. Entonces, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Únicamente los que hayan hecho un compromiso con Dios a través de la muerte de su Hijo. Y ya vimos lo que incluye ese sacrificio. Dios ya firmó ese contrato, ese compromiso con la sangre de su Hijo. Sangre que le dolió a Dios, sangre que por la cual Dios sufrió, porque tú creas que Dios es, sí, hijo, ve y muere por ellos. No, Dios sufrió para firmar ese contrato con la muerte de su Hijo. Dios sufrió. Ahora a ti te toca firmar con tu corazón, con la sangre de tu corazón, ese contrato y decirle, sí, Señor, porque en esa famosa oración que te dicen, repite conmigo, que jamás nadie en la Biblia del Señor repite conmigo, y también lo vamos a ver en un estudio, te dicen, Señor Jesús, tú moriste por mí, me arrepiento, soy tu hijo y me vas a salvar, y te acepto como mi Salvador, y ya eres hijo de Dios. Eso es falso, eso es falso. El Señor Jesucristo fue bien claro. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. El Señor Jesucristo predicó arrepentimiento. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Y los evangelistas que Dios usó en el pasado, no me refiero a los farsantes que ahora contratan grandes locales y se llenan de puro acarreado tal vez, eh, ellos predicaban un arrepentimiento, y el arrepentimiento significa un cambio de mente. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no son como yo diga, sino como Dios dice. Si Dios dice que esto es pecado y debo de dejar de hacerlo. Si Dios dice que yo vaya a ese lugar está mal, pues ya no voy. Pero eso es el arrepentimiento. Ya no se va a hacer lo que yo diga, sino lo que Dios diga. Y voy a pedirle perdón a Dios por lo que he hecho, y voy a pedirle perdón a quien haya lastimado. Ese es el arrepentimiento. Y cuando tu arrepentimiento es sincero, tú no necesitas que nadie te diga, tienes que pedir perdón. Dios mismo trabaja en tu corazón y te envía, y tú empiezas a pedir perdón a quien has lastimado. Todas esas cosas que tienes en tu casa que no le agradan a Dios, tú vas y las rompes, nadie te lo dice, pero el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, tú vas y lo rompes. Pero si tu arrepentimiento no fue sincero, o ni siquiera hubo arrepentimiento, o hiciste la famosa oración de fe,
Y esa oración de que Jesucristo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lo que no le dices al Señor es dónde lo vas a recibir, junto al adulterio, junto a la fornicación, junto a la lascivia, la inmundicia, el alcoholismo, porque tu corazón está lleno de eso. Y tú dices, te recibo en mi corazón, aquí te hago un lugarcito en medio de toda la inmundicia. ¿Sabes qué? No funciona. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y un nacimiento nuevo viene por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es tomar la decisión de cambiar. Tú no vas a cambiar, es el Señor el que te va a cambiar, pero Él quiere que tú tomes la decisión para que te salves. Ya no creas a tantas fábulas que te dicen por ahí de que, ay, yo era eso y ahora soy cristiana, y que yo era eso y ahora soy cristiano, y que estoy bien gozoso en el Señor, y tienen la misma vida de antes. Esa gente no cambió de dueño, nada más cambió de religión. Tenlo por seguro. No cambiaron de dueño, cambiaron de religión, pero le siguen perteneciendo al enemigo. Para terminar, ¿quieres irte con el Señor? Lo acabas de leer. Júntenme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hermano, arrepiéntete. Si tú ya creíste en Jesús y no te has arrepentido, arrepiéntete. Y si tú nunca te han compartido el Evangelio, arrepiéntete. Solamente los que tengan una vida agradable a Dios, que hayan experimentado un nuevo nacimiento, son los que se van a ir con el Señor. Ya no creas más mentiras. Tú no te vas a ir con el Señor con la vida que llevas, ya no sigas creyendo eso. Solamente la palabra lo dice, solamente los que han nacido de nuevo. Y si estás en un lugar donde no se predica esto, mira, salte inmediatamente, porque el Señor Jesucristo dijo, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Como decía el hermano David Wilkerson, si tú quieres encontrar una iglesia verdadera, las iglesias no se buscan en la calle, se buscan en tu casa, de rodillas. Ponte a orar, Señor, guía mis pasos a un buen lugar. ¿Por qué al cristiano le cuesta entender tanto que todo lo que quieramos tiene que ser presentado primero a Dios en oración? Pídele, Dios, muéstrame un lugar donde reunirme, por favor, y gímele y clámale, y Él te va a llevar, porque su voluntad no es que estés en ese lugar. Por eso es que se están levantando tantas congregaciones en casas en varias partes del mundo. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de la charlatanería de los templos. Esa es la palabra de Dios. Valórala y recíbela en lo más profundo de tu corazón y por la palabra. Porque dice la palabra que cuando escuchamos, oigamos con fe, si no, no aprovecha. No estoy diciendo que hagas lo que yo digo, solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Quiénes irán? Y Dios nos responde. Y yo también debo de luchar en la misericordia de Dios por alcanzar esta vida eterna que Él me regaló. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y por favor, antes de criticar esta palabra, ponte de rodillas y órale a Dios y dile, Señor, háblame. Y Él te dará testimonio en tu corazón de que esta es su verdad, no la verdad mía. Que el Señor te bendiga y te guarde, y recuerda que solo Cristo salva y que toda la gloria es para Él.